Y seguimos repasando precios de las principales ciudades de la Argentina. Hoy nos toca Rosario. Vení que te mostramos todo. Rosario es la tercera ciudad en importancia de Argentina y es muy linda para visitarla. Cuna de la bandera, del rock y del fútbol, tiene muchas cosas para hacer. En este video vamos a estar viendo todos los precios que podemos encontrarnos en un viaje a Rosario. Estaremos viendo cuánto sale comer, las excursiones más populares, el transporte y el alojamiento. Los precios los vamos a estar poniendo en pesos. Si quieren hacer la conversión a dólares pueden hacerlo buscando el valor en la página del Banco Nación. Hoy en día un dólar son 1.500 pesos, aunque esto puede cambiar tranquilamente. Antes de comenzar los invitamos a suscribirse al canal. Tenemos este tipo de videos de muchos lugares que pueden interesarte. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Por supuesto que en Rosario, como toda gran ciudad, hay opciones para todos los bolsillos. Nosotros aquí veremos un promedio de lo que nos podemos encontrar. Empezamos por las comidas, especialmente si vamos a comer en restaurantes o lugares similares. El plato que no podemos dejar de probar es obviamente el Carlito. Para los que no lo conocen, es básicamente un tostado de jamón y queso, pero que en vez de mayonesa lleva ketchup. A través del tiempo esto se fue ampliando y ahora hay hasta de pollo. En un bar clásico como el Cairo, el Carlito de jamón y queso tiene un valor de 13.000 pesos y uno de pollo 22.000 pesos. También venden media porción, el clásico a 8.500 y el de pollo a 14.000 pesos. Este es un producto que lo venden prácticamente en cualquier restaurante. Vamos ahora a otro restaurante que no nos podemos perder en Rosario, que es el Comedor Balcarce, más conocido como El Vómito. Este es un clásico bodegón con platos abundantes y buenos precios. Para que se den una idea, un filet de merluza a la romana está en 8.000 pesos y un lomo al champiñón 23.500. Seguimos por Rockefeller, otro lugar importante de Rosario, aunque más caro. Unas ribs, el plato típico de este lugar, está en unos 25.000 pesos. Es abundante, pero no como para compartir. Los tragos están alrededor de 6.000 pesos cada uno. Un lugar que nos encanta a nosotros es Café Belgrano, con rica comida y buenos tragos. Los platos de comida están en torno a los 22.000 pesos y los tragos alrededor de 6.000. También tienen vermut propio, que está en unos 4.500 pesos. Una pizza la podemos encontrar en 12.000 pesos una grande de mozzarella. Como verán, los precios son variados. A nosotros incluso nos parecieron un poco más baratos que los que podemos encontrar en Buenos Aires. Seguimos ahora por las excursiones que podemos hacer. En principio lo que queremos recomendar es hacer un free tour. Hay uno por el centro histórico que es muy bueno. Obviamente cuando uno dice free tour significa que debemos dejar una propina, que por lo general es de unos 10 dólares por persona, unos 15.000 pesos. Nosotros la hicimos a través de Rosario Free Tour, que es una empresa local que nos pareció muy buena. También tienen otro free tour por el barrio Pichincha que recomendamos. Además hay uno muy bueno que es en el barrio de Messi y que termina en el Museo del Deporte. Este tiene un valor de 20.000 pesos para argentinos y 30.000 para extranjeros. Si lo que queremos es hacer un tour más completo de Lionel Messi, hay opciones desde los 100.000 pesos. También hay otras excursiones en Civitatis. Nosotros solemos usarla en todo el mundo y siempre nos funcionó perfectamente. En la descripción les dejamos el link con descuentos. Algo imperdible es subir al mirador del Monumento a la Bandera. Tendremos unas pequeñas escaleras y luego un ascensor que en menos de un minuto nos lleva a la cima. Aquí tendremos unas vistas espectaculares de la ciudad. El valor es muy bajo, 1.000 pesos por persona. Si queremos hacer un paseo en lancha que nos llevará por todo el río Paraná y las islas, el valor es de 75.000 pesos. También hay tours de pesca que tienen un valor de 360.000 pesos. Bastante caro, pero pasaremos un día embarcados con todo incluido. Si queremos contratar el bus turístico que nos lleva por toda la ciudad, tiene un valor diario de 62.000 pesos. Rosario también es la ciudad del Che Guevara. Hay un tour que nos llevará a los lugares principales por 110.000 pesos. Si nuestra idea es ir a ver un partido de fútbol, tendremos a Newell's y Rosario Central, el equipo de Messi y de Di María respectivamente. Si lo queremos hacer en un tour, el valor es bastante caro, unos 260.000 pesos.
pero recomendamos preguntar en su alojamiento que posiblemente consigan un precio muchísimo mejor. Por último, una buena opción en Rosario es ir a Victoria Entre Ríos a pasar una mañana o una tarde. Cambiaremos completamente de aire en menos de una hora. Yendo en bus tiene un valor de 20.000 pesos por tramo. Si vamos en auto son 75 kilómetros y tendremos que pagar un peaje de 1.200 pesos. Por supuesto que hay muchísimas opciones más para hacer en Rosario, pero creemos que estas son las principales. Como verán, hay para todos los bolsillos. Rosario es una ciudad grande, pero lo turístico está todo bastante cercano. Incluso mucho lo podemos hacer directamente caminando. Lo importante es dónde nos alojaremos para tener todo cerca. Más adelante hablamos del alojamiento. El colectivo en Rosario tiene un valor de 1.580 pesos. Por otra parte, si queremos tomar un Uber desde la terminal de micros al centro, el valor aproximado es de 4.500 pesos. Para el transporte desde el aeropuerto hay varias opciones. Un Uber está en 10.000 pesos. Si queremos tomar un remis al centro, el valor es de 18.000 pesos. Por último, una combi la pagaremos 7.000 pesos por persona. Por último, si van en auto, en algunos lugares en la calle hay estacionamiento medido. El valor de la hora es de 1.052 pesos. Por último hablaremos del alojamiento. Por supuesto que aquí no se puede brindar un precio exacto debido a que depende de muchos factores como puede ser la temporada, si es día de semana o fin de semana, si hay algún evento en la ciudad, si hay feriados y mucho más. Lo que sí podemos decir es que los hoteles de la zona del Boulevard Oroño en primer lugar y el centro en segundo lugar, en nuestra opinión, son los mejores barrios para alojarse y tienen valores similares. Un 3 estrellas en base doble está a aproximadamente $80 la noche. Un 4 estrellas, $100, y si vamos a uno de mayor categoría, ya el valor puede llegar a los $200 la noche. Por supuesto que, como decíamos al comienzo, estos son precios promedio para que si están por viajar o decidir un viaje tengan de referencia. Hay lugares mejores, más caros y lugares más económicos. Todo depende del bolsillo de cada uno. Esperamos que les sirva para su próximo viaje a Rosario. Los invitamos a ponerle me gusta al video y suscribirse al canal. Además, si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios que la responderemos lo antes posible. Nos vemos la próxima semana.